integrales por partes. En este ejemplo vamos a tener también una forma para darnos cuenta de que vamos a resolverlo por partes, que generalmente está separado por un producto. Y tenemos que escoger cuál vamos a derivar y cuál vamos a integrar. En este caso yo estoy decidiendo de que x va a ser u igual a x y esto ya lo voy a derivar. Y a esta otra, que lo estoy llamando b, va a ser igual al seno de 4x menos 3, voy a integrar. Entonces, en este lado derecho, derivo la parte izquierda, derivando con esta fórmula de que la derivada de x va a ser igual a 1, la derivada de b tendría que ser igual a 1 por el diferencial de b para poder aplicar integrales. Entonces el otro miembro voy a derivar respecto de x. Entonces, el lado izquierdo, este dato es muy importante, lo vamos a utilizar para reemplazar por partes. Ahora en el lado izquierdo derivamos u, x elevado a la n, x elevado a la 1. Entonces vamos a tener 1 por x, 1 menos 1. Y esto se va a simplificar, va a ser 1. Entonces va a mantenerse un 1, pero solamente va a quedar diferencial de x. Entonces el diferencial de x es igual al diferencial de u. Ahora al lado derecho integrando, utilizando esta fórmula también el lado izquierdo, de que la integral por el diferencial de x, el número se sobreentiende el número 1 aquí adelante. Entonces vamos a aplicar al segundo miembro también integrales. Y el lado izquierdo ya tenemos la fórmula para integrar, nos va a resultar b. Ahora el lado derecho vamos a utilizar el método por sustitución. El método de sustitución, o más conocido como cambio de variable, vamos a llamar a 4x menos 3u. Derivando u, vamos a tener que el diferencial de u es igual a 4 por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque aplicamos esta fórmula de que un número derivado es igual a 0. Entonces, el siguiente es de que vamos a tener que a es 4, x elevado a la n es x elevado a la 1. Entonces es igual a 4 por 1, 4 por 1, 4, mantiene, por x elevado a la n menos 1. Esto sería x elevado a la 1 menos 1 es 0. Elevado a la 0 es 1. Entonces es de esa forma que queda. Diferencial de x despejado es diferencial de u sobre 4. Reemplazando todo esto a la integral que estamos resolviendo por el método de sustitución, vamos a decir de que el seno, esto de aquí ya es u, y el diferencial de x es diferencial de u sobre 4. Entonces, como siempre, sacamos el número hacia afuera y solo tenemos seno de u por el diferencial de u. Y por fórmulas sabemos de que el seno de u por el diferencial de u es igual a menos coseno de u. Y multiplicado por un cuarto. Entonces el signo sale fuera y multiplicamos. Pero tenemos que volver en términos de x, porque u habíamos llamado 4x a la menos 3 en el inicio. Entonces b definitivamente, b va a ser igual a menos un cuarto por coseno de 4x a la menos 3. Entonces con estos datos ya va a ser posible ya reemplazar. Esta es la fórmula, para los que no se les ha quedado claro, esta es la fórmula que hemos utilizado para la integral del seno de u diferencial de u, que es igual a menos coseno de u. Entonces, ya para introducir a nuestra fórmula, nosotros ya tendríamos de que la fórmula para resolver por partes, u por db es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u, donde u y b son funciones dependientes de la variable x. Entonces, u nosotros lo llamamos x,
Y b es lo que hemos resuelto, la integral, que nos resultó menos un cuarto por coseno de 4x a la menos 3. Y también habíamos despejado du, que era igual al diferencial de x que teníamos derivando esto del anterior ejercicio. Esto hemos obtenido de aquí, esto estamos utilizando y este dato estamos utilizando. Y db es esto, al aplicar derivadas. Entonces, ya reemplazando estos datos a la integral, vamos a decir de que u es x por b es igual a todo esto, menos un cuarto por coseno de 4x menos 3, menos la integral de b. La integral de b es todo esto, menos un cuarto por coseno de 4x menos 3, por el diferencial de u, pero el diferencial de u es diferencial de x. Entonces ya hemos cumplido con la fórmula. Entonces lo que continúa es resolver solamente la integral de acá. Como siempre, el número lo sacamos hacia afuera. Entonces menos por menos va a dar más. Un cuarto sale de la integral, entonces solamente vamos a tener la integral de todo esto, del coseno de 4x menos 3 por el diferencial de x. Esto lo vamos a resolver por los métodos de sustitución o por el método de cambio de variable, comúnmente conocido. A u le vamos a llamar 4x menos 3. Lo derivamos y vamos a tener que solo es 4 por el diferencial de x, utilizando la fórmula de que la a es un número y derivada de un número es igual a 0. Entonces esto va a ser 0, solo nos queda 4x. Eso utilizamos esta otra fórmula, de que a es 4, x elevado a la n es x elevado a la 1. Entonces nos dice de que va a ser 4 por 1, va a seguir siendo 4, aquí está. Por x elevado a la n menos 1, x1 menos 1. Entonces va a ser igual a x elevado a la 0. Y x elevado a la 0 es 1 igual. Entonces 1 por 1, 1, 1 por 4, 4. Es por ese motivo que queda así. Diferencial de x es igual al diferencial de u sobre 4, porque 4 está yendo a dividir. Entonces, reemplazando estos datos en la integral y tomando en cuenta esta fórmula de integrales, de que la integral del coseno de x, diferencial de x es igual al seno. Entonces, tenemos de que la integral del coseno de u, que lo habíamos llamado esto, por el diferencial de x lo habíamos llamado diferencial de u sobre 4. Entonces todo ya está en función de nuestro cambio de variable. Y lo que hacemos como siempre es sacar el número hacia afuera de la integral. Un cuarto. Sale un cuarto del coseno de u por el diferencial de u. Y ya está listo para reemplazar en la fórmula. Entonces si nos dice que esto va a ser el seno de u, seno de x. Entonces un cuarto del seno de u, pero tenemos de que u lo habíamos llamado 4x menos 3. Entonces en términos de x tenemos de que es un cuarto por el seno de u de 4x a la menos 3. Finalmente decimos de que esto va a ser igual a menos x por un cuarto por el coseno de 4x menos 3 más un cuarto por seno de 4x menos 3. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando. De acá, todo esto es lo mismo, solo esto nos faltaría completar, es decir, de que va a ser un cuarto por el seno de 4x menos 3. Y eso es lo que está aquí, un cuarto por el seno de x por 4x menos 3. Entonces, como ya está todo, solamente reducimos hasta donde lo necesitamos. Yo solo estoy reduciendo en esta parte a multiplicar, 4 por 4, 16. Y esta sería la solución. Es posible reducirlo más, pero lo dejo para ustedes.